Naves de guerra gigantes flotaban sobre las ciudades de la Tierra bloqueando el sol, sus cuerpos metálicos zumbaban con poder, proyectando largas sombras sobre los humanos aterrorizados debajo. La invasión había comenzado. La reina Sira estaba de pie dentro de su nave de comando mirando la Tierra a través de una enorme ventana de vidrio. Sus ojos violetas brillaban con diversión mientras observaba el caos debajo. Ella era la gobernante suprema del dominio Serik, el imperio más temido de la galaxia. Conquistar planetas no era nada nuevo para ella. Había destruido innumerables civilizaciones antes de esta y ahora aplastaría la Tierra. Hira se volvió hacia su comandante general Vexus, que estaba a su lado. Su cuerpo blindado estaba cubierto de patrones de energía brillante, una señal de su rango de élite. Son débiles, dijo, su voz goteaba de arrogancia. Míralos correr gritando. Patético. Vexus asintió, sus defensas cayeron en minutos. Mi reina, su tecnología primitiva es inútil contra nosotros. Sira sonrió, esperaba más humanos, se rumoreaba que eran luchadores, se rió entre dientes. Qué broma debajo. Las calles estaban llenas de pánico, los autos chocaban entre sí, la gente gritaba corriendo en todas direcciones. Droides gigantes CER-W marcharon por la ciudad, sus pies de metal, aplastando todo a su paso. Los edificios altos temblaron cuando los cañones alienígenas dispararon reduciéndolos a escombros. Las fuerzas militares de la Tierra contraatacaron, pero sus armas apenas arañaron la armadura de los Sira. Los aviones de combate volaron por el aire lanzando misiles de las naves de guerra alienígenas, pero los escudos Z ya absorbieron el impacto como si nada. En menos de una hora las principales ciudades de la Tierra habían caído. El gobierno humano envió mensajes desesperados, tratando de negociar, pero a Sara no le importó. Había visto que esto sucedía antes. Todas las especies suplicaron cuando se dieron cuenta de que estaban perdiendo, pero ella nunca los perdonó. Una pantalla holográfica apareció ante ella mostrando a un líder humano, un anciano con ojos cansados. Su rostro estaba cubierto de sudor, su voz temblorosa. Nos rendimos, dijo. La Tierra te pertenece ahora. Sira sonrió finalmente. Una especie que conoce su lugar. Levantó una mano alto. El fuego. La guerra terminó. Las armas alienígenas se detuvieron. Los humanos miraron en estado de shock. ¿Realmente podría terminar tan rápido? Sira se volvió hacia Vexus. Prepare las tropas, tomaremos el control total por metro. Vexus vaciló. Mi reina, esto fue demasiado fácil. Sira arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Vexus miró el mapa gráfico de la Tierra. Sin resistencia real, sin trampas ocultas, se rindieron demasiado rápido. Sira se rió. Por supuesto que lo hicieron, son cobardes, pero en el fondo algo se sintió fuera del silencio antes de la tormenta. La noche pasó silenciosamente, demasiado silenciosamente. Sira caminó por las calles en ruinas de la ciudad de Nueva York. Sus guardias de élite, siguiendo a los humanos, observaban desde detrás de las ventanas rotas. Sus rostros están llenos de miedo. Los soldados ZY patrullaban las calles buscando cualquier amenaza restante. No había ninguna. El ejército humano había desaparecido por completo. Sira frunció el ceño. Esto no era normal. En todas las demás invasiones siempre había algo de resistencia. Incluso las especies más débiles se defendían, pero aquí nada. Agarró a un humano por el cuello levantándolo del suelo. Era un hombre joven temblando de terror. Tú, dijo mirándolo a los ojos. ¿Dónde están tus guerreros? El hombre tartamudeó. Nos rendimos. Sir entrecerró los ojos. Lo sé, pero a los humanos les encanta la guerra, ¿no? ¿Dónde están tus armas secretas, tus ejércitos ocultos? El hombre tragó saliva. No queda nada. Ella lo dejó caer. Se alejó desapareciendo en las sombras. Algo estaba mal. Vexus se acercó a ella. Mi reina, nuestras patrullas están reportando desapariciones extrañas. Sira se volvió hacia él. ¿Qué tipo de desapariciones? Exploradores desaparecidos. Ningún cuerpo. No hay señales de lucha. Los dedos de Sira se apretaron alrededor de su bastón. Este planeta tiene secretos, murmuró por primera vez. Una semilla de duda se deslizó en su mente. Se había burlado de la humanidad, los había llamado débiles, pero ahora que la noche se hacía más oscura y el silencio se profundizaba, tenía un pensamiento aterrador. Los había subestimado. La primera trampa. La reina CRA estaba parada en las calles en ruinas de Nueva York, el viento frío susurrando a través de los edificios derrumbados. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa. Sus soldados marcharon a través de las ruinas escaneando cada sombra con sus ojos brillantes. El dominio de ZYCH había conquistado miles de planetas, pero nunca un mundo había caído tan fácilmente, sin resistencia, sin nada. Ocultó ejércitos, solo silencio. Sera se había burlado de los humanos por rendirse demasiado rápido, pero ahora, mientras caminaba por sus ciudades fantasmales, una sensación incómoda se apoderó de su mente. Algo andaba mal. Su segundo al mando, el comandante Vexus, se acercó. Su armadura oscura y pulida reflejaba el tenue resplandor de las máquinas de guerra alienígenas estacionadas en la distancia. Su expresión era ilegible, pero su voz transmitía preocupación. Mi reina, otra patrulla ha desaparecido. Sira se volvió hacia él entrecerrando sus brillantes ojos violetas. Desaparecidos. Sí, no hay señales de batalla, no hay señales de socorro, simplemente desaparecieron. Sera apretó la mandíbula. Había luchado innumerables guerras, aplastado civilizaciones y enfrentado enemigos que resistieron hasta su último aliento, pero esto era diferente. Miró a su alrededor a la ciudad en ruinas. ¿Dónde estaban los cuerpos?
Cuando los Erich invadieron un planeta, siempre había cuerpos, civiles, soldados, los caídos, restos de guerra, pero aquí era como si los humanos simplemente hubieran desaparecido. El pensamiento envió un extraño escalofrío a través de ella, ordenó a todas las patrullas restantes que se movieran en unidades más grandes. Ella ordenó que no estamos solos en esta ciudad, los soldados que desaparecen pasaron las horas, las fuerzas alienígenas se movieron con cuidado, sus armas listas, cada calle. Cada callejón, cada edificio destrozado, fue registrado. Todavía no había señales de vida. Entonces, al borde de un centro comercial destruido, un grito agudo resonó por las calles vacías. Cira y sus guardias se giraron hacia el informe de sonido que gritó en su comunicador estático. Sus ojos violetas se entrecerraron. Vexus S. envía un escuadrón a investigar. El comandante asintió y señaló a un grupo de cazadores ser guerreros de élite con sentidos afilados como navajas. Sus pesadas botas aplastaron los escombros debajo de ellos mientras avanzaban en la oscuridad. Pasaron minutos, luego otro grito, esta vez fue más cerca que el silencio. Las manos de Cira se curvaron en puños. Algo estaba cazando a sus soldados. Activó su dispositivo de muñeca escaneando el área. El sistema detectó no hay amenazas, ni firmas de calor, ni formas de vida, nada. Todavía sus soldados estaban desapareciendo en el aire. Esto no tiene sentido, Vexus murmuró, no hay nada aquí, pero estamos perdiendo tropas. La mandíbula de Cira se tensó. No estamos tratando con cobardes, estamos tratando con algo más. Se giró hacia sus guardias. Prepárense para una emboscada. Los guardias levantaron sus armas, escaneando las sombras. La tensión en el aire era espesa. Entonces, las luces parpadearon, y en ese momento, el mundo a su alrededor cambió. El primer ataque, una explosión repentina rasgó el cielo enviando fragmentos de metal. Volando un aerodeslizador ZYX sobre su cabeza, se precipitó al suelo, estrellándose contra un edificio. La ciudad cobró vida. Figuras emergieron de la oscuridad, moviéndose antinaturalmente rápido, no soldados, no civiles. Algo más. Sura apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el primero de sus guerreros cayera al suelo, sangre brotando de una herida invisible, luego otro, y otro. Los guerreros Zorich eran poderosos, sus cuerpos mejorados por siglos de guerra, pero estaban cayendo demasiado rápido, como si algo supiera exactamente dónde atacar. Cira levantó su arma. Escaneando el área, su visión mejorada vislumbró movimiento, pero ningún enemigo claro. ¿Cómo estaban haciendo esto? Un susurro llenó su comunicador. Deberías haberte ido. Sara se congeló. Una voz humana distorsionada. Frío. Entonces frente a ella un cuerpo cayó del cielo aterrizando con un crujido repugnante. Uno de sus propios soldados. Su armadura estaba destrozada. Por dentro su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. El corazón de Cira latía en su pecho. Por primera vez en su largo reinado sintió algo extraño, algo que ella nunca había experimentado realmente: el miedo, la guerra oculta. Comienza. Había subestimado a los humanos, los había llamado débiles, pero esto no era debilidad, esto era una trampa, un nuevo tipo de guerra, una guerra de sombras, engaño y miedo. Retroceder. Ordenó reagruparse en el centro de comando. Sus soldados se mueven rápidamente formando una barrera protectora a su alrededor mientras se retiraban, pero los ataques no se detenían. Cada pocos pasos otro soldado caía. Su sangre pintaba las calles, y sin embargo no se podía ver ningún enemigo. El corazón de Cira latía con fuerza cuando los susurros regresaron. Esta vez Lauder, pensaste que éramos presas, pero invadiste la especie equivocada. Zar apretó los dientes. Esto era imposible. ¿Cómo estaban haciendo esto? Entonces lo vio, un símbolo pintado en una pared en ruinas, brillando débilmente en la oscuridad. No humano, no extraterrestre, algo más viejo, algo aterrador. La respiración de Cira se entrecortó. Reconoció el patrón. Era una advertencia no destinada a humanos, sino a invasores. Por primera vez se dio cuenta de que la humanidad nunca era débil, solo estaban esperando. Comienza la guerra psicológica. La reina Cira estaba sentada en la cámara de guerra a bordo de su nave de mando. Sus ojos violetas ardían de rabia. La fortaleza alienígena flotaba sobre Nueva York. Su casco metálico oscuro reflejaba la ciudad rota debajo. La invasión había comenzado con risa, su risa, pero ahora la risa se había ido. Sus fuerzas habían sufrido pérdidas inexplicables. Patrullas enteras habían desaparecido. Soldados habían sido encontrados muertos sin heridas. Sus expresiones retorcidas de horror. Algunos se habían vuelto unos contra otros en pánico ciego, atacando a sus propios camaradas como si algo hubiera infectado sus mentes. Esto no era guerra, esto era otra cosa. Su segundo al mando, el comandante Vexus, estaba frente a ella, su armadura rayada, y la batalla advertía. Incluso él, el guerrero más temido del dominio Zerg, parecía conmocionado. Mi reina, comenzó su voz inusualmente tranquila, estamos perdiendo el control. La inclinación de su puño contra la fría mesa de metal. Ridículo, nosotros los superamos en número, nuestras armas son superiores. Los humanos ya deberían estar destrozados, pero no están luchando como cualquier especie a la que nos hallamos enfrentado antes. Vexus respondió. Sus ojos oscuros parpadearon con inquietud. Están usando algo más contra nosotros. La mirada de F se endureció. Explique. Vexus vaciló. No era de los que temen la batalla, pero esto era algo que no podía explicar. Nuestros soldados están viendo cosas, admitió. Escuchar voces, experimentar visiones de cosas que no están ahí. Respiró. Se están volviendo unos contra otros, luchando sombras. Algunos incluso se han quitado la vida. Dira lo miró fijamente. Eso era imposible. Los Erich
Eran una raza guerrera, fueron criados para ser inmunes al miedo, a la debilidad mental. Los humanos no tenían habilidades psíquicas, dijo firmemente, no armas mentales avanzadas. Esto es un engaño. Vexus negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo explicas esto? Presionó un botón en la mesa, apareció una proyección holográfica, imágenes de seguridad de uno de sus puestos de avanzada, una pequeña base alienígena instalada dentro de una estación de policía humana, abandonada. La grabación mostraba a soldados de Zurich haciendo guardia, sus ojos rojos, escaneando las calles vacías. Luego, sin previo aviso, uno de ellos de repente dejó caer su arma y comenzó a gritar. Tira vio como el soldado arañaba en su propia armadura, como si algo invisible se arrastrara abajo su piel. Los demás retrocedieron gritando órdenes hasta que uno por uno también colapsaron. El metraje terminó sin enemigos, sin disparos, nada, y sin embargo toda la patrulla se había ido. Los dedos de Cira se curvaron. Esto no era natural. ¿Cómo hicieron esto?, exigió Vexus. Exhaló. No sabemos. La guerra de las sombras. CRA descendió de regreso a la ciudad. Sus guardias personales, siguiéndola de cerca, se negó a sentarse y mirar desde arriba. Si había un enemigo lo enfrentaría ella misma. Las calles estaban desiertas, sin humanos, sin resistencia, solo el inquietante silencio sofocante. Sus ojos recorrieron la ciudad en ruinas, AP, buscando su casco avanzado, escaneado en busca de firmas de calor, en busca de formas de vida ocultas. Nada. Todavía podía sentir algo observándola. Giró en una esquina y se detuvo en seco. En las paredes rotas de un edificio derrumbado los símbolos estaban pintados con sangre, extrañas marcas antiguas. Algún humano, algún extraterrestre. Las palabras rayadas en piedra enviaron un escalofrío desconocido a través de su cuerpo. Te liberó G. La guerra para nosotros. Ahora puedes aprender. Entonces un sonido, un susurro bajo, distorsionado, hablando un idioma que no podía entender. Sus soldados congelaron las armas fueron sacadas, escaneando el área, pero Cira sabía que el enemigo no estaba aquí físicamente, estaban en sus mentes. Uno de sus guardias se estremeció y luego, sin previo aviso, se giró y disparó su arma al cráneo de otro soldado. Cira apenas se movió cuando el cuerpo cayó a sus pies. El atacante respiraba pesadamente y parpadeó confundido. Sus ojos rojos se abrieron con horror cuando dejó caer su arma. No lo hice. Miró sus manos temblando. Lo estaba. Entonces gritó un grito tan crudo y lleno de terror que incluso Cira, la despiadada reina, sintió algo extraño en su corazón. Miedo. El soldado se derrumbó, su cuerpo convulsión o con acento agudo, hasta que se quedó quieto. Cera dio un paso adelante, arrodillándose a su lado. Sus ojos estaban abiertos, pero estaba muerto, sin heridas. Ningún impacto, solo miedo. Se volvió hacia Vexus, que estaba rígido, su mano agarrando su espada tan fuerte que sus garras estaban cortando su propia palma. Tenemos que retroceder, dijo su voz, apenas por encima de un susurro. Cira exhaló lentamente. No retirarse, era para los débiles, pero esto era algo contra lo que no podía luchar, y fue entonces cuando lo escuchó. Una voz profunda, calma, humana, le habló directamente a su mente. Tu ejército caerá, tu imperio se romperá, y ¿sabes por qué? La sangre de Cira se heló. ¿Quién eres tú?, susurró la voz. Se rió suavemente. Viniste a luchar, guerreros, se dice, pero invadiste la única especie que prospera en la guerra. El aliento de Cira se atascó, las sombras a su alrededor se movieron, y luego todo se volvió negro. La reina enfrenta el miedo por primera vez en su largo y despiadado reinado. La reina Cira se sintió impotente. Había luchado guerras en toda la galaxia, había aplastado civilizaciones bajo las botas de sus ejércitos, había visto planetas enteros arder bajo su mando, pero nunca había sentido esto. Un miedo frío y sigiloso se deslizó en su mente, arañando los bordes de sus pensamientos. La voz le había hablado, una voz humana, pero no había venido de ningún dispositivo, había hablado directamente a su mente. Tyra se quedó quieta, su cuerpo rígido, sus guardias de élite rodeándola, armas levantadas. Las luces de la calle de arriba parpadearon erráticamente, proyectando una extraña sombra irregular sobre la ciudad en ruinas. Debería haber escuchado el zumbido de sus naves de guerra en lo alto, el parloteo distante de sus soldados, el gruñido mecánico de los droides de protección Zerek patrullando las ruinas, pero en cambio no escuchó nada. El mundo se había quedado en silencio. La ciudad que alguna vez fue vibrante ahora era una tumba envuelta en una quietud antinatural. La visión mejorada de Tira pasó por múltiples modos de escaneo: calor, movimiento, energía, lecturas, nada. Sus escáneres detectaron ninguna forma de vida. Todavía sabía que algo estaba allí mirando, esperando el informe del ejército desaparecido. Vexus ordenó, su voz afilada como una espada. Su segundo al mando respiraba con dificultad, sus manos temblaban, ante su arma estaba conmocionado. Un guerrero que nunca había vacilado en la batalla, ahora estaba de pie como un hombre que había visto un fantasma. Mi reina Vexus, dijo su voz más baja de lo habitual, nuestras fuerzas están desapareciendo. Acera entrecerró los ojos. Desapareciendo. ¿Cómo? Vexus se tragó. Nuestras patrullas están reportando alucinaciones, soldados oyendo voces, viendo cosas que no están ahí, algunos se están volviendo unos contra otros. Hizo una pausa, y algunos simplemente desaparecen. Kera apretó los puños. ¿Qué quieres decir con desaparecer? Dudó y luego respiró profundamente.
Perdimos 2 batallones enteros anoche, no hay señales de socorro, no hay señales de batalla, sus armas armaduras, incluso sus naves siguen ahí, pero los soldados se han ido, la respiración de Sira era lenta y controlada, y las grabaciones de vigilancia Vex está rígida, eso es lo que pasa mi reina, revisamos las imágenes un momento, los soldados estaban patrullando al siguiente, simplemente se habían ido sin sonido, sin movimiento, un cuadro existen al siguiente, no Z sintió algo desconocido agitarse dentro de ella, duda, esto era imposible, esto estaba más allá de cualquier tecnología o táctica que alguna vez había encontrado, pero la evidencia estaba frente a ella, miles de guerreros Zerik desaparecieron sin dejar rastro, exhaló lentamente recuperando el control, esto era guerra, y la guerra tenía reglas, incluso las batallas más extrañas tenían patrones, si esta era una táctica enemiga, entonces tenía que haber una debilidad, la búsqueda de respuestas, retroceder a la base de comando, Kira, ordenó yo. Descubriré lo que están haciendo estos humanos. Vexus dudó. Mi reina. Tal vez deberíamos. Ella le lanzó una mirada fulminante. Somos el dominio de Zurich. No nos retiramos. Vexus bajó la cabeza como tú ordenas. Sira giró su larga capa que fluía detrás de ella mientras caminaba hacia el transporte. Las tropas restantes siguieron sus armas escaneando la oscuridad. El viento aullaba por las calles en ruinas. Los susurros lo siguieron. Sera lo escuchó de nuevo. Esa voz calma burlona. No deberías haber venido aquí. Se dio la vuelta. Arma desenvainada. Nada. Sus soldados se movieron inquietos. Ellos también lo habían escuchado. El susurro no tenía dirección ni fuente. Estaba en todas partes. Un escalofrío recorrió la columna de Cyrus. Se negó a reconocer el sentimiento que carcomía su mente, pero en el fondo sabía que el campo de batalla ya no era suyo. El grito en el vacío en el centro de comando alienígena. Tira se paró frente a un enorme holográfico. Mostrar la Tierra estaba mapeada en brillantes luces rojas, mostrando la ubicación de cada tropa de Siege, pero ella solo se concentró en un número, tropas desplegadas, 500.000 tropas restantes, 312.000, casi 200.000 de sus guerreros, se habían ido, no muertos, no heridos, se habían ido, su mente corrió, esto no era guerra, esto era otra cosa, algo antinatural, entonces un grito atravesó la base, no un grito normal, este era un grito de puro terror, el tipo de sonido que hacía que incluso los guerreros más fuertes se congelaran. Tira y Vexus corrieron por el pasillo flanqueados por guardias armados, el pasillo era largo y metálico, alineado con paneles de control parpadeantes, cuando llegaron al final encontraron la fuente de la pantalla, un soldado de Zurich acurrucado, en la esquina su armadura rayada, y su casco quitado, sus ojos estaban muy abiertos, desenfocados, llenos de horror, su respiración era irregular, sus garras se clavaron en el suelo, su cuerpo tembló. Violentamente Sira se acercó, soldado, ella ordenó. ¿Qué pasó? Él no respondió, solo miró más allá de ella como si estuviera viendo algo que nadie más podía. Vexus se arrodilló junto a él, está en shock. Sira entrecerró los ojos, ¿qué vio? Vexus tocó su comunicador accediendo al casco del soldado, grabar grabaciones, una proyección holográfica, cobró vida, las imágenes mostraban al soldado patrullando las calles oscuras, el silencio inquietante, entonces las sombras se movieron, no personas, no criaturas, las sombras mismas, el soldado levantó su arma, su respiración agitada, su escáner, no mostró señales de vida, entonces algo habló desde la oscuridad, no perteneces aquí, entonces la pantalla falló, imágenes distorsionadas destellaron. Irreconocible, caótico, el soldado gritó, la pantalla se volvió negra, la grabación terminó. Vexus exhaló bruscamente, ¿contra qué estamos luchando? Sera no dijo nada durante un largo momento, luego se giró hacia la ventana abierta mirando hacia la tierra en ruinas, los humanos no luchaban contra ellos, los estaban destruyendo, y por primera vez en su vida la reina CR asintió algo que nunca se había permitido sentir, dudar de que el dominio Z ya hubiera conquistado cientos de planetas, pero ahora CRA estaba empezando a preguntarse si acababan de invadir la única especie que no podía ser conquistada, la caída de los invasores. La reina Sira estaba en la cámara de mando de su nave de guerra mirando el mapa holográfico de la Tierra. Los marcadores rojos parpadearon uno por uno, cada uno representando un batallón caído, un escuadrón desaparecido, una fortaleza derrumbada. Apretó la mandíbula, esto era imposible. El dominio Sira había conquistado sistemas estelares enteros, habían aplastado civilizaciones más avanzadas que estas criaturas primitivas, pero aquí estaba ella perdiendo a Vexus. Estaba a su lado, su rostro tenso con frustración silenciosa, no necesitaba hablar, los números decían en absoluto 500.000 guerreros ser desplegados, 289.000 restantes, otros 23.000 perdidos en solo las últimas 6 horas, sin disparos, sin ataques aéreos, sin resistencia visible y, sin embargo, estaban cayendo. Sira se volvió hacia el científico jefe, un investigador ser de piel pálida con brillantes ojos rojos. Explíquele, el científico vaciló, mi reina. Hemos estudiado todas las causas posibles, no hay guerra biológica, no hay tecnología avanzada, no hay explicación lógica. Los dedos de Sira se curvaron en puños. Entonces, ¿qué está pasando? El científico exhaló lentamente, creemos que los humanos están usando el miedo. La mirada de Sira era lo suficientemente aguda como para cortar acero.
El miedo no es un arma. Los ojos de los científicos parpadearon nerviosos, no uno físico, no. Pero mi reina, la mente humana no se parece a nada que hayamos conocido, no dependen solo de la fuerza, se adaptan, evolucionan, no necesitan tecnología superior porque usan su entorno como arma. CRA se volvió bruscamente. ¿Me estás diciendo que están usando la guerra psicológica? El científico asintió, sí, pero no de la manera que esperábamos. Vexus, su voz baja, agregó, están rompiendo a nuestros soldados desde adentro. Sira permanece en silencio por un largo momento, luego miró el mapa nuevamente, más marcadores rojos desaparecieron, más de su ejército se desvaneció, los había subestimado, se había burlado de ellos y ahora estaba comenzando a entender por qué eso fue un error. La defensa final, las fuerzas Z-Y se reagruparon en su centro de comando más grande, una base fuertemente fortificada establecida dentro de una ciudad-estadio humana. Esta era su última fortaleza. Miles de soldados alienígenas rodearon el perímetro, los droides de guerra patrullaban los pasillos escaneando en busca de amenazas, los drones de Zurich en el aire flotaban por encima de sus ojos brillando mientras rastreaban cada movimiento en las sombras y, sin embargo, el enemigo permaneció invisible. Tira estaba parada en el balcón superior observando a su ejército restante. Mantenemos esta posición. Ella ordenó no más patrullas, no más deambular por sus trampas. Si los humanos quieren pelear, que vengan a nosotros. Vexus parado a su lado no respondió de inmediato. Mi reina finalmente dijo que ya tienen CRA. Se volvió bruscamente que. Entonces lo vio un soldado de Zurich parado en medio del campo de abajo completamente quieto. Al principio pensó que estaba de guardia, luego se dio cuenta de que su cuerpo se balanceaba. Un sonido bajo y distorsionado crujió de su casco. Luego, sin previo aviso, apuntó con su arma a sus propios hombres. Bam, los disparos fueron ensordecedores cuando el soldado abrió fuego contra sus camaradas. Los gritos llenaron el aire. Los otros guerreros de Zurich gritaron confundidos, devolviendo el fuego solo para darse cuenta de que más de sus propias tropas estaban haciendo lo mismo. El corazón de Sira latía. Esto no era una emboscada, esto era posesión. El arma humana, el miedo mismo. Ira corrió hacia el campo mientras el caos estallaba a su alrededor. Sus soldados no estaban luchando, los humanos estaban luchando entre sí. Los susurros volvieron a sonar, esa terrible voz humana resonando en el aire pero viniendo de la nada. ¿No entiendes tú? De Sira se dio la vuelta con el arma levantada. ¿Weary eres tú? Rugió la voz, se rió suavemente. ¿Pensaste que pelearíamos contigo con armas? Un soldado a su lado colapsó de repente, su respiración se entrecortó como si sus pulmones se hubieran convertido en hielo. Jade, o con acento agudo, los ojos muy abiertos, agarrando su casco mientras la sangre goteaba de su nariz. ¿Pensaste que podrías destruirnos? Otro soldado cayó, y luego otro. Todo el campo de batalla estaba cayendo en la locura, pero somos nosotros los que rompemos las cosas. La respiración de Sira se volvió superficial. Esto no era guerra, esto era exterminio. El desafío final. Entonces, los humanos hicieron contacto. Una transmisión holográfica cobró vida frente a ella, mostrando al hombre humano. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por las sombras, pero su expresión tranquila envió un escalofrío por la columna de Sira. Ella aún no conocía a este humano, algo en él se sentía peligroso. Sonrió levemente. ¿Invadiste la única especie que prospera en la guerra? Se apretó los dientes. ¿Qué eres tú? El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu último error. Entonces la pantalla se volvió negra. En ese momento, las alarmas del perímetro sonaron. Los humanos habían llegado, pero no de la manera que ella esperaba. No estaban atacando con un ejército, estaban enviando a un hombre, solo uno. Sera frunció el ceño. ¿Qué es esto? Un mensaje apareció en su pantalla, simple, claro: ven a pelear con uno de nosotros, sin armas, sin ejércitos, solo tú y yo. La sangre de Sera hirvió. Esto fue una burla, un insulto final de una especie que ya debería haber sido destruida. Se volvió hacia Vexus. Prepara una zona de aterrizaje. Vexus vaciló. Mi reina, esto es imprudente. Si los humanos tienen un truco final. Ella lo silenció con una mirada fulminante. Terminaré esta guerra yo mismo. La reina Vis, el depredador máximo. El campo de batalla estaba silencioso, no el silencio de la paz, sino el silencio antinatural de algo. Observando, esperando. La reina Sira estaba de pie en el suelo, en ruinas de la tierra, rodeada de sus guardias de élite. Sus ojos violetas escanearon la desolada puerta. Sí, el humo todavía se levantaba de los edificios derrumbados. El aire estaba denso con el olor a metal quemado y sangre. Este planeta ya debería haber sido suyo, pero aquí estaba parada en una guerra que ya no entendía. Un solo humano estaba frente a ella. Su cuerpo se relajó, su rostro ilegible, estaba desarmado, no llevaba nada más que un traje de combate reforzado. Su expresión era tranquila, casi divertida. Los dedos de Sira se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada. ¿Dónde está tu ejército?, exigió el hombre. Se rió entre dientes. Ya luchaste contra ellos. Citan entrecerró los ojos. Estás solo. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? El humano inclinó la cabeza. No, sonrió levemente. Sé que puedo. Su confianza envió un lento y desconocido escalofrío a través de ella. La mirada del depredador ápice. Tira había librado innumerables batallas, había aplastado especies mucho más avanzadas que estas criaturas y, sin embargo, cuando miró a los ojos del humano, vio algo que nunca había visto antes. Él no tenía miedo. La mayoría de las especies, cuando se enfrentaban a ella, tenían algún nivel
De miedo, incluso los guerreros más fuertes, todos tenían límites, pero este humano no había nada en sus ojos más que una comprensión tranquila, como si ya hubiera ganado. Casa apretó la mandíbula. ¿Era la guerra psicológica un truco? ¿Estás ganando tiempo? Siseo. El hombre sonrió de nuevo. No, estoy observando lo que el hombre dio un paso lento hacia adelante, la pelea comienza. Tira, se movió primero con una velocidad inhumana, se lanzó hacia adelante su espada de energía cortando el aire, el arma podía cortar acero a través de la carne, a través de cualquier cosa, pero no tocó al humano. Él no estaba allí en el tiempo que tardó su espada en descender, él ya se había movido hacia un lado moviéndose con una suavidad que no parecía posible como si supiera exactamente dónde atacaría. Gura apenas tuvo tiempo de procesar. Vice seca, un puño se estrelló contra sus costillas. El impacto no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Su armadura absorbió la mayor parte, pero la onda expansiva sacudió sus huesos. Se tambaleó hacia atrás momentáneamente aturdida. Nadie le había hecho HIT así antes. Sus ojos se abrieron. El humano había esperado sin esquivar al azar, sin reaccionar por miedo. Él había predicho su movimiento y lo había contrarrestado perfectamente. Adaptación en tiempo real. Calle gruñó, sacudiéndose el dolor. Se apresuró hacia adelante de nuevo, esta vez atacando con una rápida secuencia de movimientos. Se desmaya. Golpes de alta velocidad, ataques calculados. Pero él se adaptó más rápido que cualquier guerrero que ella hubiera visto. Ella atacó bajo, él esquivó y contraatacó alto. Ella cambió a velocidad, él disminuyó la velocidad, forzando su ritmo a desactivarse. Ella usó fuerza, él redirigió su fuerza, haciendo que su propio poder trabajara en su contra. Era imposible. El dominio de los X y se había entrenado para cada tipo de combate, estudió todas las especies que habían conquistado, pero esto era algo más. Cada vez que se ajustaba, el humano se ajustaba más rápido. Cada vez que pensaba que tenía una estrategia, él ya lo había descubierto. No solo estaba luchando contra ella, estaba aprendiendo de ella y ella se estaba quedando atrás. Una comprensión demasiado tarde. Se negó a creer esto. Ella era más fuerte, más rápida, más avanzada, había conquistado mundos enteros, pero aquí estaba, respirando pesadamente, sudando, sintiendo que sus músculos ardían. El humano, en contraste, estaba completamente relajado, sin señales de agotamiento, sin señales de lucha. ¿Estás empezando a entender, no es así?, dijo con voz firme. Sira apretó su agarre en su espada. Cállate. Él dio otro paso hacia adelante. Ella se tensó. Pensaste que éramos solo otra especie para conquistar, él continuó. Pero no te diste cuenta de lo que nos hace diferentes. Sira se abalanzó, pero ya era demasiado tarde. El humano se movió primero. Su pie se movió hacia adelante más rápido de lo que su mente podía procesar, directo a su estómago. Bam, su cuerpo se levantó del suelo, el aire salió de sus pulmones, el dolor explotó en sus costillas, se estrelló contra el suelo jadeando. ¿Por qué la humanidad domina? Sira yacía en el suelo aturdida. El humano se agachó a su lado estudiándola como un científico observando un experimento fallido. Invadiste un planeta lleno de sobrevivientes, dijo en voz baja, un planeta donde la guerra no es solo algo que hacemos, es algo que nos construyó a nosotros. La visión de Sira se volvió borrosa, luchó por levantarse. Pensaste que la guerra se trataba de tecnología. El humano continuó. Pensaste que se trataba de fuerza. Sara apretó los dientes, obligándose a ponerse de pie, pero nunca te das cuenta de la verdad, dijo el humano. Se lanzó de nuevo. Esta vez el humano no esquivó, la atrapó su muñeca sin esfuerzo, y luego en un movimiento tan simple que era casi insultante la volteó sobre su hombro, y la estrelló contra el suelo. Gritó Era Jade, o con acento agudo de dolor. No podía moverse. El humano se elevó sobre ella, y luego dijo las palabras que la perseguirían por el resto de su vida. Los humanos no luchan por sobrevivir, luchamos por dominar. La caída de la reina. Por primera vez en su vida la reina Tyra perdió. Yacía en las ruinas de la ciudad que había pensado que sería suya, derrotada no por ejércitos ni por armas superiores, sino por un hombre, un humano, y mientras miraba sus tranquilos e inquebrantables ojos, finalmente entendió por qué los Ser habían perdido esta guerra antes de que comenzara, porque los humanos no solo luchan, se convierten en la guerra misma. La lección que la humanidad le enseñó a la reina. El suelo frío presionado contra la espalda de la reina Sira, el dolor en sus costillas, sus brazos, su orgullo, todo ardía. Nunca había conocido la derrota hasta ahora. Sobre ella el guerrero humano estaba tranquilo, sereno, inquebrantable. Su expresión era ilegible, pero sus ojos tenían algo mucho más aterrador que el odio. Entendiendo que Gura había luchado contra miles de guerreros, ella había liderado el dominio de Zurich a través de las estrellas, conquistando planetas con su estrategia tecnológica superior y disciplina, pero nada la había preparado para esto. Esto no era una guerra, esto era una lección, y ella era la estudiante. Las palabras finales de un conquistador. Zero luchó por levantarse, cada movimiento era agonía. Estaba maltrecha, rota, humillada, pero se negó a mostrar debilidad. Se encontró con la mirada del humano, sus ojos violetas ardían. Mátame, escupió el humano. Inclinó ligeramente la cabeza, y luego sonrió. No una sonrisa cruel, no una victoriosa, una sonrisa cómplice. Podría, dijo simplemente, pero no lo haré. La respiración de cera se quedó atrapada en su garganta. El humano se inclinó mirándola a los ojos como si leyera su propia alma. ¿Por qué no entiendes?, dijo.
Sera apretó los dientes. ¿Entiendes lo que la humana se enderezó dando el lento paso hacia atrás? Invadiste la única especie que se niega a Salo. Las manos de Sera se apretaron en puños. ¿Crees que has ganado ella? Si se o crees que perdonarme te hace superior? El humano nos dio un pequeño exaltado divertido. No dijo creo que enviarte de regreso te hace nosotros superior. Z. Yeus sangre congelada. Un mensaje a la galaxia. Sus soldados, lo que quedaba de ellos, estaban en los escombros. Armas, bajaron sus rostros. Retorcidos en confusión, la otrora poderosa flota de guerra Zerik colgaba en el cielo maltratada sin dirección. Su imperio estaba mirando, su gente estaba esperando, y ahora ella había perdido. Los humanos no solo la habían derrotado, habían elegido dejarla vivir para dejarla llevar el mensaje que la galaxia no escucharía cuentos de una poderosa reina liderando a sus fuerzas a la victoria. Escucharían de la única batalla que había perdido, y peor aún sabrían por qué los humanos querían que difundiera el miedo. Y por primera vez en su vida se dio cuenta de que no necesitaban conquistar a los Sur, ya los habían destrozado. La retirada final. Un agudo pitido resonó desde el comunicador. Cyrus, su nave insignia, la estaba llamando. Vaciló. Todavía podía luchar, podía ordenar a sus fuerzas restantes que atacaran, podía ordenar una última represalia desesperada, pero luego miró a su alrededor, las ruinas de sus soldados, las expresiones destrozadas y angustiadas de los sobrevivientes y el guerrero humano que no se movía sin mirar con miedo, solo esperando, porque ya sabía lo que estaba a punto de hacer. Sira exhaló lentamente, y luego con manos temblorosas golpeó su comunicador. Todas las fuerzas, dijo su voz, apenas por encima de un susurro. Retrocedan la flota Z. Y giró, y por primera vez en la historia, el dominio se retiró. Una guerra que nunca termina. Mientras la nave de guerra de Skyray se elevaba hacia el cielo, miró hacia el planeta que no había podido conquistar. Un mundo que una vez había parecido pequeño, débil, ahora se sentía diferente, no por sus armas, no por sus tácticas, por lo que eran. Se volvió hacia Vexus, que estaba sentado a su lado, su rostro todavía pálido por lo que habían presenciado. No habló durante mucho tiempo. Luego, finalmente, con una voz que apenas se escuchaba sobre el zumbido de la nave de guerra, dijo: mi reina, ¿qué son? Los dedos de Z. Yeuste asustados alrededor del apoyabrazos. Son la única especie que nunca deberíamos haber desafiado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier derrota, porque en el fondo sabía que los humanos no habían ganado una guerra, hoy habían demostrado que eran algo peor, una fuerza que nunca podría ser verdaderamente derrotada, y el dominio Zerik nunca olvidaría la advertencia. El mundo natal de Zurich permaneció en silencio mientras la reina Sira salía al balcón del palacio. Debajo de millones de personas reunidas esperando a sus asesores, generales, comandantes, todos la miraban fijamente, esperaban que ella hablara para explicar cómo se había detenido al imparable Zurich. Sira los miró con la mandíbula apretada, su pecho ardía de vergüenza. Nunca antes había admitido la derrota, pero esto era diferente. Exhaló, y luego, con una voz que se extendió por todo el planeta, dio la orden que cambiaría su imperio para siempre. Ningún Zurich volverá a poner un pie en la tierra. Los murmullos se extendieron entre la multitud, confundidos e incrédulos. Los ojos de Sira se oscurecieron. Se había burlado de la humanidad y, a cambio, la humanidad había hecho lo que ninguna otra especie podía hacer. Se habían burlado de ella a cambio. La lección estaba clara. La Tierra no era un mundo ordinario y los humanos no eran una especie ordinaria. El fin por ahora.